Ya nada más nos queda ver las perspectivas de la economía nacional para el próximo año, que ya comienza 2020, y un año complicado por todos los problemas de las incertidumbres políticas, electorales y de las capacidades institucionales para hacer un proceso normal, como en muchos países no hay por qué producir ninguna incertidumbre, pero también viene con unos signos exteriores preocupantes en el ámbito del comercio internacional, los temores de que se agreguen problemas en la economía internacional. El turismo dominicano todavía arranca con problemas, las cancelaciones de reserva para este periodo en que estamos ahora de invierno llegaron, y para el próximo año llegaron al 62%. Se ha recuperado, me dicen que la mitad se ha recuperado, pero quiere decir que aún para el próximo año tenemos más de un 30%, alrededor de un 30% de cancelaciones, que puede seguirse recuperando, pero está pendiente eso. Y en general, vamos a ver, ¿quién comienza ahora? Mira, no hemos dejado que porque Miguel... yo le llevo unos meses a mí Ah, quitándose sí. Unos meses no. No, yo creo que macroeconómicamente el año 2020 va a ser un año tan normal o tan anormal como ustedes quieran, como el año 2019. Yo no veo mayores elementos de juicio que van a pensar. Independientemente de que cambie el gobierno. Y del gasto. No, lo de que cambie el gobierno no debería ser tema que impacte mucho el proceso económico, por lo menos en lo inmediato. En la República Dominicana, obviamente, no esperamos un año de resultados espectaculares, pero en términos de que se mantenga el ritmo normal de crecimiento y una inflación moderada, eso va a continuar. Hubo algunos elementos, porque no nos olvidemos que vivimos en una economía que tiene mucho que ver con lo que pasa afuera, que siempre estuvieron en el ambiente preocupando mucho a la República Dominicana, porque de eso depende mucho de lo que pase, que son, uno, la amenaza de recesión de la economía internacional, otro, lo que pase con las tasas de interés de los mercados internacionales, y otro, lo que pase con los precios de los hidrocarburos. Ninguna de esas tres parece constituir una amenaza ahora mismo, porque la recesión de la economía internacional parece que se está disipando, sobre todo ahora que se llegó a un acuerdo de China con Estados Unidos para aliviar las tensiones. Habría que ver lo que pasa con lo del Brexit, que puede afectar mucho la zona europea en general, pero de eso depende también mucho de lo que pase acá. Y las tendencias de las tasas de interés, porque no nos olvidemos que somos una economía altamente importadora de capitales. Y endeudada. Sí, endeudada, y dólares. por tanto que requiere cada año colocación de deuda en el mercado internacional. Pues eso parecería ser que más que negativamente la tendencia es a que bajen un poco como consecuencia de los mismos temores a recesión. Pero obviamente los temores a recesión nos impactan la misma remesa de que estamos hablando, pero muy particularmente el turismo, porque el consumidor en los países desarrollados, para ellos un viaje al Caribe es un consumo de lujo, y cuando hay temor a perder el empleo, a inseguridad laboral o salarial, lo que sea, pues comienza a recortar ese tipo de cosas, y eso sí nos afecta. Lo mismo que la demanda de productos dominicanos, de zona franca y de lo que sea. Pero de todas maneras, hasta ahora todo parece indicar a que apunta a ser más o menos normal. Miguel, ¿se prevé para el próximo año una reforma fiscal? ¿Con o sin pacto? ¿Sí o no? Yo creo que lo que hay que hacer primero es reestructurar la calidad del gasto. El Estado no tiene ninguna legitimidad de iniciar una reforma fiscal en este marco de desorden institucional, en este marco de desviación de fondos, de corrupción, de impunidad. Y si no, primero, no resolver un problema de la calidad del gasto, de gastar mejor, gastar donde se necesita,
no vamos a poder hacer una reforma fiscal. Va a pasar lo mismo que ha pasado en los últimos, desde el año 2000, que hacemos ¿Por qué no se tributario. ¿Por qué no se podría? Porque el Estado no tiene ninguna legitimidad. Y la población la va a resistir. Claro. Los grupos y los servicios, económicos. claro, y los servicios que da el Estado se han ido deteriorando en tal magnitud que ya la gente vale. Y por eso la informalidad es consecuencia de que el Estado, de que tú estás pagando más de lo que tú recibes Si del uno Estado. le pregunta al empresariado, le pregunta a otros economistas, casi todo el mundo da como un hecho de que el próximo gobierno, sea cual sea, una de las primeras medidas a las que se va a abocar es a buscar. Pues yo te voy a decir que en el caso del PRM lo que está planteando, primero y antes que nada, mejorar la calidad del gasto. Ya. Solamente haciendo eso, nosotros podemos tener la legitimidad necesaria para hacer cualquier tipo de ¿Qué arreglo piensa Ernesto constitucional. sobre ese tema? Mira, yo quiero ver las perspectivas del año 2020. Eso es un elemento dentro de las perspectivas. Mire, yo creo que la visión de don Isidoro es un poco optimista. Un poco. Sí, porque creo que hay unos retos importantes. Realmente creo que hay unos retos importantes que vamos a asumir. Yo vuelvo y repito, tenemos un año donde tendremos 3 procesos electorales, donde hay mucha incertidumbre. Todavía el escenario político está abierto, Pero realmente. yo creo que hay incertidumbre dependiendo de la bellaquería del oficialismo. Bueno, del gasto. en De la campaña. bellaquería del oficialismo. Hay varios Porque elementos. el escenario político está claro. De quién, o sea, y No, las no. encuestas están diciendo, el elemento que se pero- introduce es la bellaquería. Espérate. Vamos a ver, Lo Ernesto. que pasa A ver, Ernesto, lo- sigue. lo- que lo- él metió una cuña ahí Aquí política. hay un tema político que Político. se está metiendo aquí. Sí, claro. Casi Pero partidario, yo estoy ¿verdad? yo estoy haciendo un análisis objetivo en el sentido de que el escenario está abierto. Las encuestas te dan una fotografía de lo que está sucediendo hoy, pero hay todavía elementos que no están claros. Hay un Leonel Fernández que todavía tiene procesos abiertos en el Tribunal Constitucional. Hay eventuales nuevos candidatos que aparentemente pueden entrar en la contienda electoral. Hay todavía hay incertidumbre desde el punto de vista político de la organización de estos procesos que no hemos experimentado. 3 procesos electorales en un solo año, con retos para la propia Junta Central Electoral para organizar 3 que podría ser 2. sin mayores, podría ser 2, pero el problema es que esa es parte de la incertidumbre. Sí. ¿Serán Sí, claro. 3? ¿Serán 2? ¿Cómo va a terminar esto? Sí. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo va a ser desde el punto de vista de las finanzas públicas? ¿Cómo se maneja? Eso tiene un impacto importante para las expectativas de los inversionistas. ¿Cómo eso termina? Esos son elementos importantes. Hay elementos de fundamentos. El tema del turismo que hablaba don Juan Bolívar. Ciertamente se podrá recuperar la ocupación y parte de esas reservas podrán recuperarse, pero eso está haciendo o será posible con una reducción de las tarifas, lo que implica que a pesar de una recuperación de la ocupación hotelera, eso viene de la mano con una reducción de las tarifas de un 20% que se están ofreciendo hoy día para poder recuperar parte de esa ocupación. Eso implica que habrán menores ingresos desde el punto de vista del sector turismo. Esos son temas de fundamentos. Es decir, que hay elementos. Luego vienen cuáles serán las políticas públicas que aplicará un nuevo gobierno, que viene el elemento que tú hablabas. Y es qué tipo de reformas. República Dominicana ya tiene una de las mayores tasas de impuestos al ITEVIS, el IVA a nivel internacional, una de las mayores tasas de impuestos sobre la renta. Cuando usted tiene los países desarrollados con un promedio de impuestos sobre la renta del 21%, usted no puede tener un país del tercer mundo con 27% de impuestos sobre la renta. Eso es contraproducente. Entonces, ¿qué tipo de reforma se va a hacer? ¿Cómo se va a comportar el gasto público? El problema principal fiscal en nuestro país es del aumento del gasto público que ha habido. El gasto público ha crecido en casi 2,5 veces lo que ha crecido la economía en los últimos años. Entonces, hay un tema que hay que poner atención del gasto público y el tema de la ley de responsabilidad fiscal, de la ley de responsabilidad y transparencia fiscal que hemos propuesto, debe ir antes. Yo estoy de acuerdo con Miguel Sedano. En los años electorales anteriores se ha disparado el gasto
En el año 2012 fue el récord de déficit fiscal. En el 16, en la primera 5 meses del año, en la campaña, el déficit se disparó, pero se recuperó en la segunda mitad del año, porque el gobierno restringió el gasto después que pasaron las elecciones. Eso volverá a repetirse, Eso, se ve en la perspectiva. Eso a grandes rasgos, eso se resuelve porque normalmente, como tú dices, lo que ocurrió en el año 2016, claro, eso no es lo correcto. Lo correcto no es que aumente el gasto público por encima de lo normal, pero eso no es un fenómeno capaz de generar una dinámica hacia futuro grande. Hay que hacer correcciones. Cuando Miki hablaba de que lo primero es racionalizar el gasto público antes de una reforma fiscal. Mejorar la calidad. Pero es que eso es la reforma. Es el pacto fiscal. Claro, es que parte del pacto es cómo el Estado va a ganar legitimidad frente a la sociedad, haciéndole ver a cada ciudadano que cada centavo que está gastando, lo está gastando bien. Eso es parte de la reforma. Yo no hablaría de una reforma fiscal concentrando nada más en la parte de ingresos, pero de que el país necesita que se incrementen los ingresos, eso, mira, eso es inevitable, porque no va a haber forma de resolverlo. Bueno, pero la pregunta es, ¿podrá aguantar el país? ¿Un nuevo gobierno podrá seguirse endeudando en esa misma medida sin que le explote la bomba en la mano un día? Yo creo que no. Yo creo que eso es jugar un juego muy peligroso. La trayectoria actual es de colisión. Y la colisión es que no haya quien te preste mañana. Y te obliga a un ajuste del 4% del PIB. O sea, que se te cae la economía, se te recesa la economía. Entonces, primero hay que mejorar la calidad del gasto para tener legitimidad. Y eso te puede dar entre 2 y 3 y pico por ciento del PIB, mal contado. Recursos que tú puedes colocar mejor, gastarlo mejor. Y eso puede aumentar, eso está aumentando la eficiencia. Eso es para no recesar la economía. Pero ese es un tema, mire, aquí se está, ¿cómo gastar mejor? Pero el problema ha sido el incremento del gasto. Yo creo que el sector público tiene que ajustarse los cinturones, porque lo que ha sucedido desde el año 2000 para acá es que cuando hay reformas, mal llamadas reformas, es ajustando el presupuesto y los cinturones de los ciudadanos. Es que es el sector público que tiene que ajustarse los cinturones y para promover la actividad económica, crear las condiciones de mayor inversión privada, mayor generación de empleo y de riquezas, para mejorar la calidad de vida. Pero definitivamente el sector público tiene que mejorar, tiene que ajustarse el cinturón y reducir el gasto público, porque es lo que está dando al traste con las finanzas públicas. Bueno, ya está bien. Dígalo. No, sencillamente que la idea es que la tasa de crecimiento del gasto público sea la mitad de la tasa de crecimiento de los ingresos. No es bajar el nivel, sino reducir el ritmo de crecimiento. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Ya ustedes han oído a los expertos hablar no solamente de lo que pasó este año, sino también de lo que podría pasar en el año que viene. De esta manera llegamos al final de este balance económico del año 2019. Gracias, mil gracias a Isidoro Santana, a Miguel Seara Hatton y a Ernesto Selman por haber atendido nuestra invitación, y gracias a ustedes por su atención. De esta manera también concluyen los procesos al 2019, los 3 debates tradicionales que hacemos en 1+1. Le agradecemos por la atención de ellos y por la atención de todo el año, deseando que este próximo año 2020 sea de crecimiento, pero no solamente económico, sino de crecimiento humano, de desarrollo humano y de crecimiento de la dicha de todos los dominicanos. Vamos a esperar el 2020 con mucha esperanza, con optimismo. Muchas gracias a todos. Y feliz año nuevo. Muchísimas gracias por la compañía de esta mañana en los debates de fin de año de Teleantillas, proceso al 2019, que culminan esta mañana con el debate económico. Y para ello tenemos la presencia de 3 destacados economistas dominicanos que han
participado durante los últimos años, algunos ya bastante tiempo, como don Isidoro Santana, y también Miguel Seara Hatton tiene buen tiempo en el debate económico. El más joven aquí es Ernesto Selman, que es el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, una institución creada por empresarios dominicanos que en los últimos años también ha sido un centro importante de seguimiento de los asuntos económicos dominicanos. Pues vamos a empezar rápidamente, aprovechar el tiempo, Adalberto, para darle paso a este debate de fin de año sobre la economía dominicana y las perspectivas para el año próximo, que también las veremos en el último segmento. Vamos a comenzar pasando revista a los temas más importantes del área económica que se han registrado durante el año. Ayúdenos a identificarlos. ¿Cuáles son esos principales temas? Comenzamos con Isidoro. Bueno, sí, ese es. ¿Cómo se comportó la economía ese año? Isidoro estuvo al frente de Isidoro parte de la política económica. Hasta por ahí, por octubre, septiembre. De julio. Al frente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Sí, bueno, yo creo que al final el año 2019 en términos económicos termina mejor que como a principio veían, por lo menos a mediados de año, porque el año habría sido completamente normal, igual que cualquier año anterior, aunque posiblemente no con el nivel de crecimiento que experimentamos en el 2018, que fue algo anormalmente elevado, pero habría transcurrido más o menos bien si no hubiera sido por los problemas que enfrentó el sector turismo y por el ambiente de incertidumbre política que se generó a mitad de año con el tema de la posible reforma de la Constitución. Esas cosas contribuyeron bastante a desalentar la actividad económica, ambos. No olvidemos que el turismo es un sector fundamental, probablemente el sector más integrado de la economía nacional, y que lo que ocurre con él pues impacta a todo el resto de los sectores, y fue afectado por un problema serio de imagen internacional del país, que mucha gente atribuye a una campaña, no necesariamente es seguro que sea una campaña, pero bueno, el caso es que había una situación de imagen que nos afectó muchísimo y eso se reflejó en varias otras actividades. La otra cosa dicho sea de paso, no solamente fueron la muerte de varios turistas en los hoteles, que se reflejó mucho en la prensa internacional. También el atentado de David Ortiz parece que influyó mucho. Fue una serie de y acontecimientos. También la militarización del Congreso, esas imágenes de los militares ocupando el Congreso Nacional, dentro incluso, se recorrieron el mundo. Eso tenía que haber afectado también. Esos son los dos factores. Sí. 3 factores fueron. Bueno, no, yo digo 2 porque uno es el del turismo y otro es el ambiente los de dos incertidumbre política adicionales. que se generó. Claro. Y eso provocó que el crecimiento se atenuara, pero finalmente hemos terminado, no se tiene el dato todavía definitivo, pero en torno a un 5% de crecimiento del producto. 2 puntos menos que el año anterior. Sí, 2 puntos menos que el año anterior, pero no olvidemos que el año anterior fue excepcional. Excepcional. La CEPAL dijo que iba a terminar en 4.8, el Banco Central dice que llegará a 5, ¿no? Lo que pasa es que la CEPAL parte de los datos de hace un par de meses, que apuntaban más o menos a eso. Pero al final de año, en la medida en que va avanzando el tiempo, nos damos cuenta de que los indicadores muestran que puede terminar en un 5. Pero que sea 4.8, 5.1, eso no es lo relevante. Y la otra cosa es que parecía que íbamos a tener una tasa de inflación bastante elevada también a mediados de año. Por eso se controló y pienso que vamos a terminar en torno a un 3,5%, que está todavía dentro de muy moderada, normal. Pero también superior a la anterior. Sí, superior a la anterior. Sí, bueno, la más alta creo que durante el periodo del presidente Danilo Medina, porque antes no tuvimos inflación tan elevada. Sí.
De todas maneras, yo creo que estos números que son relativamente malos para lo que estamos acostumbrados, cuando los comparamos con nuestro entorno, pues no hay que olvidar que son números envidiables para cualquiera de nuestros vecinos. En términos generales, yo diría que esa es la situación. ¿Y cuál es la visión de don Miguel Seara Hatton sobre el mismo tema? Bueno, primero muchas gracias por invitarme a esta discusión el día de hoy. Mira, yo creo que en primer lugar se frena el crecimiento económico, ya lo se mencionó aquí, alrededor de 5, 4 puntos y pico, pero bueno, pero se frena con relación a los años anteriores. Eso determina que aquí en la economía dominicana, para que la tasa de desempleo no aumente, la economía tiene que crecer alrededor del 5. De hecho, la cifra que publica el banco del último trimestre indica que la tasa de desempleo aumentó, la misma utilizando la metodología nueva, ¿no? Y eso lo coloca en la tasa más alta desde el tercer trimestre de 2016. O sea que empezó a subir un poco el desempleo. El tema de la situación fiscal, yo creo que fue todo un desastre, porque vamos a terminar el año con un déficit de 156 mil millones de pesos, considerando la reducción de ingresos, el aumento de gasto, más lo que se le agrega a deuda pública como consecuencia de traspasarle deuda del sector eléctrico al gobierno, sin ninguna explicación de qué es lo que hay ahí metido, más que información de bulto, no hay detalles. El tema que durante el año hubo una presión fiscal, una presión sobre el tipo de cambio. Yo creo que eso es una situación que presionó sobre todo a mitad del año, y todo el deterioro institucional. Si me preguntan, lo más importante es que la institucionalidad del país se sigue deteriorando a una velocidad agigantada. O sea, cada año que pasa, el marco institucional del país más se deteriora, lo cual se combina ahora con esta situación política de ciertas detenciones que hubo en el partido oficial, básicamente. ¿Y cómo repercute eso en el Bueno, lo que pasa es que la economía, la estabilidad económica depende mucho de la institucionalidad, ¿no? Y la inversión depende de la institucionalidad. Entonces, cuando tú tienes un escenario en donde la institucionalidad cada día se deteriora más, pues tiene varios efectos. Uno, que el tipo de inversión es de peor calidad cada vez, ¿no? Es una inversión inversión privada asociada a un rentismo, aprovechando las deficiencias institucionales, como ha venido ocurriendo en los últimos años en el país. Y no hay un referente, no hay árbitro en la sociedad dominicana, el sistema de justicia no está funcionando, las instituciones en general no funcionan, vemos cómo la gente está haciendo campaña, cómo utiliza de manera profusa los recursos del Estado, lo cual está transmitiendo un mensaje muy claro de la pésima calidad del gasto. Lo que vimos todos en las primarias, repartiendo dinero, comprando votación, eso es el dinero del pueblo, ese es el dinero del fisco, ¿no? Y esta cosa ahora que estamos viendo, que los funcionarios son funcionarios nada más de 8 a 4, a 5. A 5 de la tarde, y de ahí ya no son más funcionarios, ¿no? Y no deben utilizar los recursos del Estado, sin embargo, los siguen utilizando, incluyendo el presidente de la República, que también es un funcionario que gobierna de 8 a 5 de la tarde. Bueno, Ernesto Selman, tu visión del comportamiento de la economía este año, después vamos a pasar revista a algunas de las afirmaciones. Sí, yo creo que se ha hecho un análisis certero. En la primera mitad del año se caracterizó por una desaceleración económica importante. Luego, a mediados de año, se emitieron los bonos soberanos y en ese mismo momento el Banco Central liberaliza recursos del encaje legal, de las reservas legales de los bancos, para dinamizar el mercado de crédito a través de nuevos préstamos, nueva liquidez en la economía. Y en ese momento vino
aparentemente la campaña mediática en Estados Unidos sobre el tema de las muertes en los polos, en el polo turístico principal del país, en el este, y eso ha tenido una repercusión importante en el desenvolvimiento económico. A octubre de este año había reducido la llegada de turistas en 177,000 turistas, principalmente de Norteamérica, llámese Canadá y Estados Unidos. En Europa tiene el año completo que ha venido rezagado la llegada de turistas. Y como decía anteriormente, hay el eslabón del turismo en la economía dominicana es importante porque hay otros sectores que están muy integrados al sector turismo, agricultura, servicios para el turismo, restaurantes, bares, servicios que le dan apoyo a los hoteles. Y eso definitivamente ha tenido un impacto no solamente desde el punto de vista de la actividad económica, pero de los ingresos de divisas al país. Estamos estimando que para este año se reduciría en 750 millones de dólares los ingresos de turismo a la República Dominicana. Y eso entonces tiene una repercusión desde el punto de vista económico. Lo otro que se mencionó, que estoy muy de acuerdo, es la incertidumbre que generan todos los procesos políticos y políticos electorales que se han venido dando durante el año. Primero, como hablaba don Isidoro, de la búsqueda de la modificación de la Constitución, y aquí refleja la debilidad institucional que hablaba Miguel también, de que un presidente que ya tiene 2 periodos y en la Constitución se habla de una reelección y nunca jamás, quería cambiar la Constitución. Y eso generó unas tensiones a nivel político, social, que tienen repercusiones desde el punto de vista económico, y en última instancia, si refleja esa debilidad institucional, tiene una implicación desde el punto de vista económico en términos de incertidumbre, de inversiones que dejan de fluir al país. Y todo esto luego viene en el proceso de las primarias, ha tenido una repercusión importante porque advertíamos inicialmente que no parecía que iba a haber un ganador y un perdedor en el partido de gobierno, y que esto ha degenerado en presiones hacia el propio organismo que organiza las elecciones, minando la credibilidad de la Junta Central Electoral en este proceso, y todo esto lleva a un ambiente económico donde la incertidumbre es la que está primando. Cuando hay muchas preguntas y pocas respuestas, esto solamente se llama incertidumbre. Y se puede hablar de ciertamente incertidumbre en la economía. En los políticos sí, está claro. ¿Tú la ves así? Bueno, lo que pasa es que el aspecto económico está vinculado con todos los demás aspectos de la vida social. Y si hay incertidumbres políticas, pues eso se refleja, porque los inversionistas toman decisiones en base a las expectativas futuras, lo mismo que los consumidores y todo el mundo. Y en consecuencia, si el ambiente político es incierto, pues también puede traducirse en muchísimas otras cosas. Y mira, yo concuerdo tanto con Miki como con Ernesto, en que en República Dominicana sí tenemos un serio problema de debilidad institucional, y que la debilidad institucional es una de las barreras al desarrollo más grande que tenemos. Vamos a ser francos. Aquí en República Dominicana hay 2 grandes, que son las 2 más importantes en cualquier proceso de desarrollo, que son el funcionamiento de las instituciones y la calidad de la educación. En esas 2 cosas, República Dominicana se quedó atrás, demasiado atrás, y no vemos muchas señales de mejoría. De verdad que es terrible la escasa confianza, por ejemplo, en la justicia, incluyendo el propio arbitraje electoral, que, mira, yo recuerdo a Juan Bolívar luchando por tantos años por la aprobación de la ley electoral y de la ley de partido. Y yo me quedaba pensando, bueno, qué bueno eso, pero
Y si las conseguimos... si salió no se- con tantos defectos, salieron con tantos defectos. Pero aunque saliera perfecta, no hay ninguna garantía de que la iban a aplicar, porque somos así. Aquí tenemos leyes muy buenas en muchísimos aspectos Pero no se aplica. y no se aplican. No hay órganos con la suficiente fortaleza para hacerlas cumplir. Entonces, estas cosas no hay duda de que nos afectan. Eso evidentemente va a estar afectando las posibilidades de progreso de la sociedad dominicana durante mucho tiempo, porque son cosas que no se construye de un momento a otro. Lo mismo que el caso de la educación, eso no se resuelve en 1, 2 o 3 años, eso se resuelve en muchos años. Bueno, Pero perdimos Miguel tiempo. planteó el asunto del empleo. Dice que incluso decreció el empleo en la etapa final del año. Y el empleo público y el empleo del Estado y el empleo formal e informal, ustedes que en el CRE le dan mucho seguimiento a eso, ¿qué se registra sobre cómo evoluciona la Sí, situación? bueno, hay problemas estructurales de fundamento en la economía dominicana que llevan a un mayor empleo en la formalidad, en la informalidad. En las encuestas del Banco Central, entre 55 y 58% del empleo en la República Dominicana es informal, está fuera de las reglas de juego, porque cuando se hace muy costoso de generar un empleo dentro de las reglas de juego, los agentes económicos, tanto el empleador como el trabajador, realizan contratos informales fuera del ámbito regulatorio, fuera del ámbito legal, y eso es lo que está sucediendo en la República Dominicana. Entonces, de nuevo, ese orden institucional está haciendo muy costoso el empleo dentro del ámbito legal, formal, dentro de la formalidad, y se están realizando estos contratos en la informalidad. Eso obviamente tiene sus implicaciones, hay falta de seguridad jurídica, el trabajador tiene menos beneficios de lo que pudiera captar, las empresas que hacen, pueden ser formales o informales, que hacen este tipo de contrataciones tienen limitaciones para crecer, para, digamos, crear mayor riqueza en la economía, más empleo, y eso limita la capacidad de generar ingresos en los trabajadores, en los dominicanos. Entonces, parte del problema del mercado laboral tiene que ver con esto que estamos hablando, de que el 55% está en la informalidad. Fíjense que este es uno de los problemas principales. Se critica mucho el tema del sistema de pensiones en la República Dominicana. Este puede ser el problema principal del sistema de pensiones, porque los problemas del sistema de pensiones tienen más que ver con el tema de la economía en general, del desempleo, de la informalidad y los bajos ingresos, y no tanto con el sistema de pensiones, porque cuando estás en la informalidad no se está aportando en tu cuenta de ahorro para la pensión en el futuro. Y ese es un problema que tiene muchas repercusiones y mantiene rezagado el ingreso de los trabajadores dominicanos. Pero siempre se ha dicho que... Pero déjame aclarar algo sobre el tema del empleo en el Estado. Fíjate, en este país teníamos estadísticas del empleo público claramente establecidas, o sea, diáfana. Desde el año de 1950 hasta el año 2007, 2008, una cosa así. Y a partir de ahí hay un apagón de las estadísticas de empleo. Lo publicaba el Banco Central con mucho detalle. Yo los tengo, siempre lo he conservado, ¿no? Y lo trabajaba cuando estaban actualizadas. Y tú tenías empleo por institución pública y el empleo global, hasta por municipio tú tenías los empleos. Todo eso ha desaparecido actualmente. Lo que tenemos ahora es el registro que aparece en una encuesta, la de Fuerza de Trabajo, que te da un número, pero no es un dato administrativo. O sea, toda institución, a nadie se le ocurre una empresa en donde tú no sepas cuánto empleo tienes. Bueno, así mismo tiene que ocurrir en el Estado, ¿no? Saber cuánto empleo son. Siempre se ha dicho que en los periodos electorales... Pero es un problema con respecto al empleo público. Claro. Porque nosotros ahora mismo estamos estimando
Sí, sí. y estimamos unos 675.000 empleos públicos, que viene desde el año 2000 para acá, que se ha más que duplicado, terminando con De los 1000 unos para acá. 300.000 empleos públicos. Hoy día estamos hablando de 675.000. Pero probablemente sea más. Y Probablemente sea más. mucho más. Probable sea mucho más porque son no se impuestos. registran Iba como a empleos. plantear lo siguiente, mire, casi siempre en los periodos electorales, y este es un año electoral, preelectoral se dice, pero bueno, hemos estado en campaña, el empleo público aumenta. Las inversiones públicas tienden a aumentar, porque eso es parte de la campaña. Público. El gasto público. El gasto público. El gasto público, mientras se reduce el privado. O sea, hay más conservadurismo en cuanto a inversión privada. ¿Cómo está repercutiendo eso ahora? Bueno, ¿O eso ha pasado este año? Es parte de la incertidumbre. Cuando tienes mucha incertidumbre, como hablábamos anteriormente, los proyectos de inversión se retrasan, se frenan. Y eso entonces frena la generación de empleos productivos, de capacidad de nuevos ingresos, oportunidad de nuevos ingresos para los dominicanos. Es decir, el tema de los periodos electorales es importantísimo que se hable en este momento, porque la República Dominicana no tenía las elecciones municipales, congresuales y presidenciales en un mismo año desde hace casi 25 años. Entonces, vamos a tener 3 procesos electorales según mis estimaciones, ya veremos cómo se desenvuelve todo, pero tendremos, y nunca eran con fechas separadas en un mismo año. En el 2020 tendremos unas elecciones municipales en febrero, unas congresuales y presidenciales en mayo, y potencialmente una segunda ronda de elecciones. Y ya tuvimos las primarias. Ya pasó un Ahora, proceso. Yo quisiera decir algo. Bueno, Entonces, el tema viene que toda esta incertidumbre política lleva a una incertidumbre económica de cómo se comporta el gasto público durante los periodos electorales. Y hemos publicado cómo se incrementa el gasto público durante los años electorales, y hay un incremento importante. Imagínese usted cuando tengamos 3 procesos electorales en un mismo año. Entonces, eso conlleva no solamente cómo termina todo esto, desde el punto de vista quién gana la elección, cómo se conforma el Congreso, etcétera, sino la incertidumbre, cómo terminan las finanzas públicas, ya deterioradas, muy deterioradas. Sí, Entonces, esto es un tema muy importante que hay que discutir. yo quisiera agregar algo ahí. O sea, no tiene por qué ser así. Claro. Ese es un punto importante. Esto no tiene por qué ser así. Y es así porque no se respetan las instituciones, porque no se respetan las leyes, porque no hay un refleja árbitro. la debilidad institucional. No hay un que árbitro, ¿me hablábamos entiendes? Pero O sea, se puede las decir- elecciones no deben ser fuente de conflicto. por ejemplo, que avanzó este año en el respeto a todo el sistema integrado de financiamiento público, de las leyes de presupuesto y lo que se establece en la ley para el gasto público, por ejemplo. Eso es algo sobre lo que yo no puedo pronunciarme porque no tengo los elementos de juicio suficientes para informarlo. No, pero para muestra Sí. un botón. La planta Punta Catalina nunca se presupuestaron. Sí sé Y no hay transparencia en Punta Catalina. que el hecho de que estadísticamente registremos a lo largo de la historia de que en los años de elecciones haya más gasto público, tanto gasto de consumo como gasto de inversión, porque generalmente el gasto de inversión varía más fácil que el de consumo. Eso es parte del problema institucional. Que haya muchas elecciones no debería ser nada anormal. Eso es normal en cualquier país del mundo. Lo que es anormal es que eso se convierta en el único tema de agenda nacional. Y que el gasto sea tan alto de los partidos. Claro, de la y que por eso política, haya el que costo gastar de la tanto. política. Y hasta de organizar las elecciones, altísimo el costo aquí. Por la responsabilidad del gobierno de estar utilizando el uso de los recursos públicos, uso y abuso. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar ahorita. Estamos conversando con 3 prominentes economistas dominicanos: Isidoro Santana, Miguel Seara Hatton y Ernesto Selman. Pausamos y volvemos de nuevo con ellos, que tienen mucho más que decir.
Bueno, este año 2019 debe ser, creo que el 11º consecutivo de déficit fiscales en la República Dominicana. O sea, hemos acostumbrado al déficit fiscal y al correspondiente endeudamiento para cubrir esos déficits. ¿Cómo se comporta este año esa materia? Ahora vamos a empezar por Ernesto Selman, de aquí para allá. Bueno, tenemos desde el año 2001 que asumimos déficit fiscales cuando el gasto es mayor que el ingreso. Con excepción del año 2007, todos los años desde el 2001 para acá han habido déficits fiscales, que eso lleva a asumir nueva deuda para poder cubrir esos déficits. Definitivamente este año ha habido un deterioro de las finanzas públicas. El presupuesto general del Estado que se aprobó para este año planteaba un déficit de 75.000 millones de pesos. Con el presupuesto complementario que se aprobó en el Congreso Nacional, ese déficit se aprobó en diciembre. Que se aprobó hace 10 días, sí. 2 semanas, 2 o 3 semanas. Con esa aprobación de ese presupuesto complementario lleva el déficit a 99.000 millones de pesos, y esto sin tomar en cuenta lo que conllevó ese presupuesto complementario, que implicó un aumento de la deuda pública, no solamente para cubrir el déficit, sino para cubrir las deficiencias del sector eléctrico por unos 1.700 millones de dólares. Porque en ese presupuesto complementario se incluyeron 3 partidas principales para cubrir deficiencias del sector eléctrico. 545 millones de dólares para pago de contratistas y adquisición de materiales eléctricos. Autorizan a la CDE a endeudarse. Sí, 611 millones de dólares para cubrir deuda vieja, deuda que se tomó de corto plazo para el subsidio del 2018, y 640 y tantos millones para cubrir el retraso del pago a los generadores por parte de las EDES por las deficiencias. Y esto lo que está reflejando fue lo que mencionamos anteriormente, cómo las plantas Punta Catalina nunca se presupuestaron dentro del presupuesto general del Estado, nunca hubo una partida que decía inversión en Punta Catalina. Se presupuestaban los subsidios eléctricos para las sedes, pero esos recursos se desviaban para hacer estas inversiones en estas plantas, y entonces las EDES tenían que buscar financiamiento paralelo fuera del ámbito presupuestario, y todas esas deficiencias se consolidaron en este presupuesto complementario por 1.700 millones de dólares. Entonces, aquí está reflejando, volvemos al tema de la debilidad institucional, pero de la falta de transparencia, de cómo se manejan los recursos del público, porque se habla de recursos del Estado, no, esos recursos del público, dinero de los contribuyentes, que no solamente están tomando una pérdida del momento, sino que toda esa deuda que se está generando la vamos a tener que pagar, y se transfieren incluso a las futuras generaciones. Entonces, el ámbito de las finanzas públicas sigue muy deterioradas, se siguen incluyendo en el presupuesto, en los presupuestos, unas partidas que se llaman disminución de cuentas por pagar, que no es más que gasto público que se asume en un año, que no se financia ese año, se pone como disminución de cuenta por pagar para el año siguiente. Se cubre. Y entonces, pero eso es nueva deuda. No registra como deuda. No se registra como gasto público. Es decir, que si usted le incluye eso al déficit, el déficit es mucho mayor. Para este año 2019, esa partida de disminución de cuenta por pagar, eso es un poco eso se vio en muchos países que han tenido problemas fiscales. Y eso, este año hubo una partida de 66.000 millones de pesos para el 2019. En el 2020 se incluye una partida de 46.000. ¿Y cuánto fue realmente el déficit entonces este año? Nosotros lo hemos calculado en 156.000 millones de pesos. Tú dijiste que eran 156. Sí, o sea, el doble de lo presupuestado. ¿Tú cuándo? No sé. No, nosotros, las estimaciones de nosotros, porque mire, desde el punto de vista del análisis económico, usted, para saber el déficit, es cuánto usted tuvo que aumentar la deuda para financiar el Estado. Si lo tomamos, cuánto usted tuvo que asumir de deuda para financiar el Estado,
Miki tiene razón. Es unos 156 mil millones, incluyendo estos 1.700 millones de dólares para la energía eléctrica, el sector eléctrico. Ahora, si hacemos otro análisis, nos da el mismo número. Si vamos y analizamos cuánto fueron esa disminución de cuentas por pagar de 66 mil millones, si se la sumamos a los 96 mil millones, nos está dando 165 mil millones. Estamos alrededor de los 160 mil millones de pesos del déficit. Correcto, bien. Mira, Es decir, que Acepto eso porque eso es deuda. eso es deuda al final. A Lo ver, que traspasaste el año que viene. Yo no me atrevería a decir un número, porque eso, la verdad es que en todo lo que tiene que ver con que no el podemos hacer proceso, números. Bueno, esa es la falta de transparencia también. Imagínate tú que no nos atrevemos a hacer números, Isidoro. Quiere claro, decir con que no hay, todo no hay esto transparencia. Se realizan operaciones de manera sistemática que no siempre quedan reflejadas en los números, y por eso la forma más correcta, pero también habría que tener el número, como dice Ernesto, es cuánto debe el Estado que no debía el año anterior. Es decir, en cuánto aumenta la deuda. Pero aún así, por los datos que tenemos, no tenemos la total y absoluta seguridad de que un préstamo que se toma es un aumento de deuda ese año. O se está registrando como deuda. No, porque además tú puedes tomar un préstamo y pagar otro. Y No, entonces pero el déficit- la deuda tal no Pero, aumenta. a ver, pero el déficit público te da una idea. Y el déficit público, tú dices, bueno, si tú le sumas a los 75 mil millones de pesos inicialmente programados, ¿no? O sea, lo que se hizo al principio de año, más lo que el presupuesto complementario dice, que bajaron 10 mil, qué sé yo, 10 mil millones, creo que bajaron los ingresos, subieron 20 mil los gastos. No, dice que bajaron 18 mil millones los ingresos. Bueno, por eso, si Decía tú el sumas todo eso, complementario ya. si tú sumas todo eso, más la deuda del sector eléctrico que se le traspasa al gobierno, con 3 líneas en esa ley, la ley complementaria del Da la del cifra que presupuesto, señalabas ahorita. da la cifra que Que estamos señalaba. hablando. Pero el tema es el siguiente. Espérate que Isidoro no ha Sí, terminado. lo que pasa es lo siguiente. Teóricamente no debería haber ningún centavo que gaste una institución pública sin que quede registrado en la contabilidad ¿En de la las práctica? finanzas públicas. Exacto. En la práctica las cosas ocurren y entonces eso a veces viene a descubrirse después. Y por eso a uno le resulta tan difícil decir un número. Está claro que el déficit va a terminar siendo en el año 2019 bastante más que el que fue originalmente, en parte porque los ingresos no alcanzaron lo que se había proyectado y en parte porque se gastó más. ¿Cuánto más? Yo todavía no estoy completamente seguro hasta que no vea una consolidación de los datos, pero sí que va a ser mayor. Pero ¿por qué Pero hubo por lo menos una el doble, caída? por lo menos el doble. ¿Por qué se Pero quedaron los ingresos alrededor de 20 mil millones de pesos menos de lo que se había programado? No olvidemos que la economía creció, bueno, no es que creció menos que lo que se había pensado. Estaba previsto que iba a La- crecer menos, además. La proyección de ingreso que se ha venido haciendo casi todos los años ha confiado mucho en la magia de la capacidad administrativa, en que se va a recaudar bastante más. Y por mucho esfuerzo, que yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy significativo para mejorar la calidad de la administración, pero vencer una cultura de evasión con tantos filtros que hay en República Dominicana, con tantas brechas por donde se puede colar el evasor, no es tan sencillo y al final terminamos con recaudaciones que no siempre alcanzan lo que se estaba pensando. La actividad económica se vio frenada, eso afectó los ingresos y va a afectar lo del año que viene también, porque mucho de lo que va a generar la recaudación de impuestos sobre la renta del año que viene va a tener que ver con operaciones del año 2018, digo, De que 19. ocurran en el 2020 Están pidiendo adelantos. con las Y actividades están del pidiendo 2020. adelantos. La pregunta a los tres. Sí, pero ese es un tema importante porque en los presupuestos, en términos generales,
se sobreestiman los ingresos y se subestiman los gastos. Y por eso terminan los déficits mayor que cuando se sobreestiman los ingresos y se subestima el gasto, termina el déficit mayor de lo que se plantea en los presupuestos originales. Hay un tema también que hay que mencionar, porque sí ha mejorado la capacidad administrativa desde el punto de vista técnico, etcétera, pero hay un sistema de impuestos que está penalizando la capacidad. Primero, el sistema económico en general lo está penalizando el sistema de impuestos, el sistema impositivo, y ese sistema de impuestos es muy complejo, porque no es solamente que se evade y hay elusión, y se estimó la propia Dirección General de Impuestos Internos, estimó la falta de recaudación en un 60% en el impuesto sobre la renta, en un 40% el ITEVIS. Es que el sistema es muy complicado, muy complejo, porque nosotros aplicamos 12 mal llamadas reformas tributarias en 15 años, y lo que traía eran nuevas figuras impositivas, mayores tasas que incentivan la elusión y la evasión de impuestos, pero el sistema también no ayuda a los administradores, a los recaudadores. Un sistema complejo es complicado para el contribuyente y para el recaudador recaudar. Así que hay una serie de factores que están complicando esa capacidad de ¿A cuánto llegó la del deuda Estado. pública realmente? Eso es también otra pregunta difícil de responder, porque hay una parte que es flotante, una que se transfiere de un año para otro, hay otras que no está registrada. Ustedes mencionaron las EDES que se están endeudando también. Sí, fíjate, durante años anteriores, hoy día se está reconociendo unos 1.700, o se reconoció con el presupuesto complementario unos 1.700 millones de dólares, que era deuda que no se estaba registrando como deuda pública. Ya hay 1.700 que ya se reconoce. ¿Y el monto global? El monto global. Entonces, ¿cuánto tampoco se creció la conoce. deuda No, este pero año? la deuda pública La deuda Sí, la deuda. de hoy, hasta octubre, Sí. es la última. Sí, La ¿Cuál última es que tú dato, tienes? por favor. 43.755 millones. Del gobierno. Que es del Estado. del gobierno. Del gobierno. Sí, consolidado. No, Consolidado. Incluyendo el sector público no financiero, utilizando la metodología oficial. Porque hay otros colegas que incorporan la deuda, deuda deuda de proveedores, otros renglones más. Y suben. Por ejemplo, a los generadores eléctricos. Exactamente. Ahorita, en estos días tenían una deuda de casi 800 millones de dólares. Exactamente. Pero eso no está registrado como Eso deuda. no se registra como deuda en la metodología oficial. Ya. Sí. Eso Y hace cuando más o menos incluye alrededor toda del la deuda, 50%. todas esas deudas, cuando se incluyen, ¿a cuánto llegamos? Ustedes incluyen Nosotros hicimos un algo ejercicio, mire, hay un manual bueno, se hicieron entre 12 organizaciones internacionales liderados por el Fondo Monetario Internacional, de un manual para registro Calcular de la deuda deuda. pública. Sí. En ese manual se incluyen no solamente las partidas que hemos estado comentando, sino partidas, por ejemplo, la carretera de Sí. Samaná, que tiene una garantía del Estado que si no se reciben tantos peajes, hay una garantía que entra. Esa probabilidad de que entre en ejecución esa garantía del Estado, eso habría que registrarlo como deuda pública. Estamos pagando 3.000 y tantos millones de pesos al año para subsidiar ese proyecto de esa Bueno, carretera. cuando Apolinar Veloz, que vino hace poco del FMI, Cuando incluimos todo incluye ello, todo eso y lleva la deuda sobre 50.000 millones. 50.000 millones de dólares. Ya. Sí. El tema Hay es la- una buena parte que es en pesos. Por Sí, ejemplo, sí, los sí. 12.000 millones de dólares que se incluye ahí del Banco Central está denominada en pesos. Un Pero- 30% está denominada en pesos la del gobierno. Pero son en las Son estimaciones, si incluimos todo esto según el manual del Fondo Monetario Internacional, se debe registrar alrededor de unos 50.000 millones de dólares en deuda pública. Es que la deuda ya no, yo creo que es un error seguir hablando en términos de deuda externa o deuda interna. Sino Es deuda pública. Es deuda, Deuda pública. pública, Lo que claro, el Estado claro. debe, lo debe y lo Lo debe, tiene que sí. pagar. No importa quién sea. Sí. Y además, esto es un invento dominicano, esto de que del sector público financiero y el sector público no financiero. Es una deuda pública. Sí. Normalmente, en las estadísticas del Fondo Monetario,
se pone deuda del sector público no financiero, pero es porque esa es la pública, porque no hay dos. El problema de aquí es que hay dos. Que queremos Y decir entonces, que hay dos, sí. Entonces, para reducirla, eliminamos el sector financiero como que no es una sí, deuda. entonces del lo Estado. correcto es tener un dato ¿Y consolidado. qué Una pasa, deuda, qué una pasa deuda. con, Tiene razón. qué pasa con los gobiernos, con los políticos, frente al tema este del déficit fiscal, sobre todo? Que yo los he oído a ustedes durante mucho tiempo, coincidiendo, independientemente de donde se encuentren, con que se necesita eliminar el déficit, que el Estado debería acostumbrarse Hay un solo tema. Mientras los mercados internacionales estén dispuestos a prestar. a comprar deuda Sí, sí. pública dominicana, no hay un incentivo de los políticos. Fíjese, hay varios elementos aquí. Primero, una política económica clientelar, combinada con un poco de populismo económico. Pero la visión cortoplacista de la clase política dominicana hace que nos endeudemos. Aquí no se está haciendo, no ha habido estadistas. Desde el año 2000 para acá, todos los presidentes no han tenido visión de estadistas, porque no están pensando en las futuras generaciones. Decía Pero Winston Churchill Hay que poner un ching antes. que un político se convierte en estadísticas cuando deja de Estadista, pensar en estadista, perdón, gracias. Un político se convierte en estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y empieza a pensar en las próximas generaciones. Aquí no faltan estadistas. Y entonces hemos asumido, porque el tema de la deuda pública no es solamente un problema de que puede traer problemas financieros y económicos a la sociedad. Tiene que ver cómo estamos transfiriendo este peso a las futuras generaciones. Bueno, pero Y en adición, sí. estaríamos perdiendo eventualmente la soberanía de hacer política económica. Y Isidoro ponía acento en que no hay diferencia, hay deuda pública y privada, deuda pública nacional e internacional. Pero en la nacional No, se ha deuda incrementado pública los total. últimos Deuda años pública por un total. factor, que ha habido Tiene una composición. una fuente vacante de recursos, los ahorros de la seguridad social, las pensiones, es una fuente de recursos. Se está comprando que los bonos. que lo ha de- comprado el Estado en el 80 y pico %. Sí, déjame decirte, en los Entonces, es una países, fuente de endeudamiento interno fuerte. en los países donde hay fondos de pensiones acumulados, y eso tiene que ser invertido, porque eso para Se ser devalúa. rentable hay que invertirlo, y al mismo tiempo los gobiernos tienen déficit, pues es muy común que los déficits públicos Se financien de esa fuente, sí. con los de inversiones. Pero Son- si no hubiera ese programa de inversiones, entonces la deuda pública interna sería menor. No Obviamente. necesariamente, no necesariamente, porque la buscarían La sacarían de la banca de privada, de otro los ahorros de lado. la banca. Alguien la compraría. sí La idea es- es que alguien es- la compre. sí es muy lamentable que recursos que estaban previstos a ser acumulados para financiar inversiones de largo plazo, en la práctica se convirtieron en una fuente de financiamiento de déficit público, sobre todo del déficit del Banco Central, que es el Sí. principal, porque como eso no, ese no era el destino que estaba originalmente concebido, pues no he podido ayudar a financiar inversiones productivas, que es una cosa de la que carecemos en República Dominicana, de mecanismos de financiamiento a inversiones productivas. Ya. Ahora, el gran problema de la deuda es la proporción de los ingresos tributarios que dedica a pagar intereses. ¿Y qué proporción fue este año? Está alrededor de 20 y tanto, 22, 23%. Llega al 25% ya. 25%. Pero en el presupuesto se incluyó 24.7, 25%, una 25. cuarta En parte el nuevo, de del los en el 20. 2020. El 2020, Para sí, este son año está 110.000. 24 y tanto. Ahora, fíjate una cosa. 4 poco. Si el Estado pagara todos los intereses que debiera pagar, debería dedicar alrededor del 4% del producto, 30% de los ingresos tributarios, más de 30% de los ingresos tributarios. No está pagándolo el Banco Central, entonces está utilizando 25, 24% de los ingresos tributarios actualmente a pagar intereses. Y eso Ese es es el muy real alto. problema, ese es el real muy problema alto. de la deuda Eso dominicana. es Ya. muy alto. Ese es el real problema. El Bueno, costo vamos a que seguir tiene. abundando de esto y otros temas.
en el próximo segmento, porque ahora vamos a pausar de nuevo. Continuamos conversando con tres destacadísimos economistas, Isidoro Santana, Miguel Seara Hatton y Ernesto Selman, pasando la balance al comportamiento de la economía durante el año que termina, porque sí, está terminando el año 2019. Ahora quisiéramos conversar un poco sobre los objetivos económicos del país. Este país se ha dado leyes nacionales y también ha asumido compromisos internacionales que tienen que ver con la economía. Por ejemplo, tenemos una ley de estrategia, que crea una estrategia nacional de desarrollo, que viene del 2012. ¿Qué pasó este año con relación a todo esto? Mira, déjeme decirle, porque eso sí es algo que de alguna manera me incumbe, dado que en mi condición de ministro de Economía me tocó presidir la Comisión Nacional para el Cumplimiento de la Agenda 2030 y además de velar por el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo. En realidad, esas dos cosas son casi lo mismo. Sí. Con la única diferencia de que uno es un gran compromiso nacional, el otro es un gran compromiso internacional. Y en esto, digamos, la ventaja en el caso de los ODS es que como es un gran compromiso mundial, pues hay que estar preparando informes y rindiendo cuentas a nivel internacional, y hay mucha gente ahí que le está dando seguimiento permanentemente a lo que ocurre. Mira, hay algunas cosas en que el país avanza y avanzó cada uno de estos años y en el año 2009 también avanzó. Pero probablemente no todo lo que uno desearía, y también lamentablemente hay otras cosas en que el país se ha quedado muy rezagado. Terriblemente ha coincidido con una época en el cual América Latina en general como continente, más que avanzar, lo que ha hecho es rezagarse en casi todos ellos. Al menos República Dominicana logró ciertos progresos. Y ya no voy a hablar específicamente del año 2019, sino vamos a decir del tiempo que ha pasado de el 2015 para acá, porque la agenda ODS se inició en el 2015. Pero logró cierto progreso, fue en reducción de la pobreza, en disminución de la desnutrición, en disminución de la desigualdad, lo cual está muy vinculado todo con el crecimiento de la economía, la estabilidad y esas cosas. Pero obviamente también, hay otras cosas en las que el país ha venido avanzando, dentro de los que tiene que ver con el cuidado del planeta, con el medio ambiente. República Dominicana tiene logros en cubrir superficie forestal, en que una parte importante de nuestro territorio está cubierto de... áreas protegidas. Áreas protegidas. Pero hay metas, Isidoro, y quisiera centrarnos en esto, metas económicas que están muy claras. Por ejemplo, hacer una reforma fiscal, sí. Metas energéticas también, muy claras, que no se han cumplido. Bueno, Isidoro, hay que darle un crédito que aún siendo ministro y aún cuando el gobierno dejó de lado esos dos proyectos, no lo dejó de reclamar, y Isidoro insistió todo el tiempo, aún siendo ministro, en la necesidad de la reforma, no, del pacto fiscal, que era mucho más que una reforma. Ahí está clarísimo que el país no avanza y que se resiste. Por ejemplo, dentro de la agenda, además de que la firma de un pacto fiscal es algo que está expuesto y aprobado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la Agenda 2030
no se habla del pacto fiscal, pero sí de un compromiso para lograr el financiamiento del cumplimiento de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que más o menos conduce a lo mismo. Y en ese aspecto siempre nuestros informes tenían que ser negativos, tenemos nota negativa, no avanzamos porque República Dominicana tiene una carga fiscal anormalmente baja, eso limita la construcción de infraestructura, eso limita el logro de una serie de objetivos en el área de salud, que ahí nos quedamos muy rezagados, sí. de muchísimas otras cosas. Sí. De modo que ahí hay lo bueno y lo malo. A ver, Miguel. Yo quiero empezar con dos indicadores, si me permite. Uno es lo que se registra en las encuestas de la voluntad de salir del país, de la decisión de salir del país. En 2018, ese número andaba en 54 punto tanto, 54.3 o 4% de toda la población quería marcharse del país. Y en la juventud subía a 63 o 64%. Ese mismo año, a mitad de año, se hizo una encuesta aquí en el país. La pregunta era un poco diferente y dio que el 70% de la población quería marcharse del país. O sea, eso está dando un indicador. ¿De la población joven? No, del 70% de toda la población quería irse del país. En una encuesta que se hizo a mediados del año pasado. Latinobarómetro dice 48 de toda la población y hasta 60 de los jóvenes. 53 o 54 Latinobarómetro, decía. Y subía hasta 60 y tantos en los adultos. Perdón, en los jóvenes. En los jóvenes ahora, sí. Hasta 60. Ahora hay otro indicador, que es el mismo desarrollo humano, que se calcula. Si ustedes desagregan el índice de desarrollo humano, ustedes van a ver que la República Dominicana ganó 19 posiciones entre 1990 y 2017. Ustedes saben que si tú mejoras el ingreso, la expectativa ¿cuál es? De que eventualmente en el largo plazo mejore la salud y la educación. No va a mejorar inmediatamente, pero va a mejorar con algún tiempo de retraso. Esa es la tendencia mundial. Sin embargo, en la República Dominicana, en ese periodo mejoramos 19 posiciones en el ingreso, pero deterioramos 7 posiciones en salud y educación, separado el índice. Eso coloca a la República Dominicana en la posición número 10 de 150 países más o menos, en haber desaprovechado las oportunidades de crecimiento para mejorar la calidad de vida de la gente. Bueno, Ernesto. Sí. Mira, me voy a referir con el tema de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley orgánica y que hubo una participación muy amplia de la sociedad en la aprobación de esta ley. Y esa ley planteaba 4 pactos. Había un municipal que tampoco se ha hecho. Planteaba el pacto por la educación. El problema es que estos pactos se han politizado. Entonces, el pacto por la educación se firmó, se aprobó, todo esto, y lo que se ha hecho es, principalmente en temas de infraestructura, un inmenso negocio inmobiliario. Se ha hecho un esfuerzo desde el punto de vista de la infraestructura de escuelas en el país, pero en un estudio de Educa, la institución sin fines de lucro Educa, habla de que el 70% del incremento del gasto en educación ha ido a temas administrativos. Es decir, el pacto eléctrico se ha utilizado políticamente, no para mejorar la educación de los niños y los jóvenes. El pacto educativo. El pacto de educación, perdón. Y eso entonces se traduce en unas evaluaciones cuando nos comparamos con otros países a nivel internacional, en que la República Dominicana en lectura llega en penúltimo lugar, en ciencias y matemáticas en último lugar. Es decir, tenemos ya muchos años incrementando el gasto público en educación, pero eso no se traduce a una mejor calidad de la educación, porque se ha politizado. El tema del pacto eléctrico. El pacto eléctrico, ¿por qué no se ha firmado el pacto eléctrico? Bueno, básicamente porque el gobierno ha querido mantener las EDES en sus manos, todavía muy deficitarias.
las EDES están perdiendo casi un 30% de la energía que compran y eso implica que... Pero estuvieron en manos privadas. Pero no lo dejaron hacer, no lo dejaron comportarse como privados. Porque en la reelección, en el periodo de reelección del año 2004, se eliminó la posibilidad de cobrar a todo el que consume energía y se eliminó la posibilidad de moderar o modificar las tarifas para que reflejen los costos. Usted puede tener una empresa en manos privadas, pero si no le permiten hacer lo que hace un privado, no es privado, son decisiones públicas. Entonces no funcionó porque no le permitieron hacer lo que hace un privado, cobrar el servicio que vende y cobrar una tarifa que refleje los costos. Pero el tema que quiero decir es que no se firmó el pacto eléctrico y señalan políticamente a un partido al otro. El problema es que el gobierno no quiere deshacerse del manejo de las EDES y quería hacer las inversiones en Punta Catalina. ¿Y el pacto fiscal? Y el pacto fiscal tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente. La política clientelar, porque el pacto fiscal implicaría una ley de responsabilidad fiscal, que lo plantea en la misma Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso no lo quieren la clase política dominicana. Nosotros, desde CRES, propusimos una ley de responsabilidad y transparencia fiscal que se introdujo en el Congreso en octubre del 2013. Ya tenemos 6 años y tanto, y no se mueve, porque no hay interés de la clase política ni de los gobernantes de que haya un orden en las finanzas públicas, porque la visión cortoplacista politiquera, hay que decirlo, y la política clientelar hacen que esas cosas no se muevan. Entonces, estos pactos y el pacto municipal, todo el tema institucional de la descentralización de la toma de decisiones hacia los municipios, tampoco ha sucedido por temas políticos. Todo esto se ha Isidoro, ¿tú ibas a apuntar algo? No, o yo tengo un desafío a ustedes. Yo no tengo la menor duda de que en el fondo de todas estas cosas está el problema institucional. El problema institucional es la gran limitación. Perdóname. Yo planteo que los economistas y bueno, el gobierno se apropia de uno de los elementos más interesantes en la reducción de la desigualdad en el país o en la reducción de la pobreza, que es el aporte de la diáspora dominicana, y no se le reconoce a esa diáspora. Este año va a pasar de 7 mil millones de dólares, la proyección que tiene como 7.080 millones de dólares va a llegar las remesas formales. Pero el Banco Central estima que el año pasado vinieron de visita dominicanos no residentes aquí, poco más de 900.000, y estima el gasto por estadía de $800 cada uno. Por ahí se van a ir casi 800 millones de dólares más. Si esos 7.800, estamos hablando de casi 8.000 millones de dólares, si lo multiplica por 50, te va a dar más sobre 400.000 millones. ¿Qué porcentaje del ingreso fiscal fue ese este año? No es 2/3. Casi 2/3 del ingreso fiscal. Sí. Y en relación a todo lo que paga el gobierno en salario, en pensiones y en programas sociales, ¿qué significan esos 400.000 millones de pesos? Eso llega a la población directamente. Eso es una fuente de ingresos importante para la población, no hay duda de que los pobres horizontalmente distribuidos impacta en las condiciones de vida de la gente muchísimo. Y en la economía también. No necesariamente impacta los ingresos fiscales, excepto por vía indirecta, porque en la medida en no, que yo digo, ¿qué proporción compra, de los ingresos fiscales? Esto es mucho más del 50% de lo que tuvimos de ingresos fiscales se vino de remesa al país. Sí. No. Lo que pasa es que lo que viene de remesa no llega al fisco. No, ya sabemos, llega a la gente. Sí. A la gente, claro. Pero hay una parte que termina llegando al fisco por vía de los impuestos indirectos. Es un aporte importantísimo a la dinámica de la economía. Tiene sus pros y sus contras. Yo siempre pienso que también impacta en la dinámica productiva por vía de la tasa de cambio real y una serie de cosas de ese tipo. Pero
es una variable que hay que estudiarla por su cuenta y que tiene un impacto enorme Y es un económico regalo. social. Y un crecimiento que Transferencias es un unilaterales. crecimiento este año de 9%, está programado, pero te registra un crecimiento de 80% en los últimos 10 años, crecieron las remesas. La O sea, última ¿qué pausa. creció tanto? ¿Qué en la economía dominicana, qué creció más que la remesa? La remesa ha sido uno de los aportes principales porque son transferencias unilaterales. No hay algo... Regalos. Sí, Que no hay que pagarle nada, no, hay que no tiene nada incluido nada como de el vuelta, turismo. sí. entonces... No hay una repatriación de eso. No hay una inversión de procesos productivos, de insumos que hay que hacer para recibir esa No esa tiene nada transferencia. importado, que Y no eso sean las remesas y mismas. se traducen principalmente al consumo, Sí, porque correcto. es familiares. No, La musiquita escúchame, indica déjame que, decirte. que necesitamos hacer una pausa. Porque Vamos a ver. el aporte de los dominicanos en el exterior no es solo remesa, como tú decías, también una parte de turismo, pero hay otra Claro. parte que es inversión extranjera, Ah, claro. porque ellos vienen e invierten aquí. Sí, así es. Bueno, vamos a continuar y volveremos para la última ronda del debate sobre los temas económicos del año que concluye.